Continuamos en Historia Antigua de la Península Ibérica, el segundo parcial. La estructura social de la población visigoda, segunda parte del tema 15. Desde época bajoimperial, la división social gira alrededor de un principio básico: el disfrute o no de la libertad que convierte al hombre en una persona libre o un esclavo. Entre los libres, su diferenciación dependía de la valoración, del nacimiento, de la procedencia, de la riqueza, etc. Así, la presencia o ausencia de varios de estos valores permitían la diferenciación de dos grupos antagónicos: honestiores, humillores. La sociedad hispano-romana en los momentos de la conquista: honestiores, humillores. Los honestiores, aunque disfrutaban de los mismos privilegios, no formaban una clase compacta al estar formada por diferentes grupos sociales. Entre estos grupos destacan los descendientes de las aristocracias hispanas y visigodas, así como la jerarquía eclesiástica, los grandes propietarios rurales y los negotiatores y naviculari. Y los humillores lo formaban diferentes grupos diferenciados, entre ellos por su poder adquisitivo y por los oficios desempeñados. De este modo, medianos y pequeños campesinos y comerciantes, artesanos selectos y de moca monta, los jornaleros y las personas sin trabajo ni ocupación formaban jurídicamente parte de este grupo. A esta diferenciación y división social de los hispanorromanos se sumaron las peculiaridades de los visigodos durante los primeros años desde su entrada. Estos estaban organizados de una manera piramidal. En la cúspide se encontraba la monarquía, seguida de los potentes señores y de la clientela nobiliar y obispos. Con el paso del tiempo, los matrimonios mixtos, la necesidad de mantener una mutua colaboración para facilitar la gobernabilidad y la unidad religiosa, facilitaron la creación de la sociedad hispano-visigoda. Solo dos factores diferenciaban a ambas etnias: el aspirante al trono debía ser godo, y todo parece indicar que estaban exentos del pago de impuestos. La sociedad hispano-visigoda, organizada en clases, como ya sabemos, su división fundamental tenía como referencia la libertad. Los siervos se oponían a los libres. En líneas generales, la estratificación de la nueva sociedad era similar a la de época bajoimperial, es decir, honestiores, humillores, pero el cambio social producido en la sociedad hispana hace que las denominaciones se maticen y aparezcan nuevos términos, tanto para la cúspide social y aristocracia, magnates, optimates, primates, mayores loci, como para la gran masa social, inferiores, viles, minores, etc. Algunas fuentes recogen el término mediocre para designar al grupo inferior de las personas que integraban el palatium, no para señalar una división tripartita de la sociedad. Respecto al trato social dispensado a los ricos y poderosos frente a los pobres e inferiores, quedaba reflejado en las normas jurídicas. De este modo, encontramos que el testimonio del poderoso era creíble sobre el del vil, o que las penas por un mismo delito eran diferentes, dependiendo de la categoría social. Pero estas normas no impedían la movilidad social, el ascenso o descenso de una clase a otra. Un inferior con talento podía elevarse hasta la aristocracia de servicios y, por el contrario, un noble, caído en desgracia, descendía en la escala social. La amplia masa popular: los nobles, los esclavos y los libertos. La masa popular. Carecemos de información de la amplia masa de población libre no privilegiada. La aristocracia visigoda. Junto a la realeza, la otra fuerza sociopolítica dirigente de la sociedad peninsular está constituida por la aristocracia fundiaria, laica y eclesiástica. La procedencia de ambas fuerzas se encuentran en las mismas realidades socioeconómicas, rivalizando en una cruel competición por el poder para someter al contrario a sus propios fines sin buscar su destrucción. Los orígenes de la aristocracia hispanogoda se hunden tanto en las realidades germánicas como en las tardorromanas. Respecto a las primeras, los miembros de la nobleza de sangre, los señores totius gentis, guiaron a los diferentes grupos tribales tanto en su etapa migratoria como durante las invasiones. Estos señores marchaban rodeados de parientes, séquitos y clientelas militares de hombres libres, siendo las más poderosas las dependientes de los reyes.
siempre dispuestos a prestar ayuda a cambio de beneficios. Cuando esta aristocracia llega a Hispania, se asentó en zonas estratégicas, en terrenos baldíos y en tierras de la hacienda romana y del patrimonio imperial. De esta forma se convierte en una aristocracia territorial transformada en una clase de grandes propietarios, al asumir plenamente el concepto romano de propiedad, que siguió desempeñando su cometido militar. La aristocracia enseguida asumió con ayuda los significados personajes romanos, las funciones político-administrativas que realizaban los funcionarios bajo imperiales patrimonializado, las funciones políticas y administrativas, así como los asuntos de Estado. Así, nobles godos, para poner fin a una guerra civil, dieron muerte en el año 555 al rey Aguila y lo sustituyeron por Ataquinaldo Guiterico en el 603 y se conjura contra el hijo y sucesor de Recaredo, Liuba II. También los nobles proclamaron rey a Sisenando. Otros ejemplos de riqueza y poder lo encontramos en los magnates, que alentaron la conspiración arriana, o el caso de Vir Illustris, que en tierras de Guadalís hizo levantar varias iglesias. La aristocracia hispano-romana. Por lo que se refiere al mundo hispano-romano, la vieja y poderosísima nobleza senatorial tardorromana logró no solo mantener sus privilegios socioeconómicos, sino que fue capaz de reforzarlos, gracias a un mayor intervencionismo político con las nuevas monarquías. Esta aristocracia, dueña de grandes patrimonios fundiarios, entró muy pronto a formar parte en los puestos claves del Estado visigodo, sobre todo desde la conversión de Recaredo, en el 589. Términos como senatos, clarissimi e illustris siguen siendo utilizados en época visigoda para designar a miembros de la clase selecta hispano-romana, pese a estar dominados por un pueblo religioso, cultural y étnicamente distinto. Clase dirigente y aristocracia de servicios. Cuando los visigodos establecieron los fundamentos políticos y administrativos del nuevo reino, precisaban de un grupo humano, política y culturalmente, preparado que se hiciera cargo de la administración del Estado. De este modo se dio un interesante fenómeno dirigido a la construcción de un Estado centralizado visigodo, que reproduce el anterior Estado centralizado tardorromano con la configuración de una nueva aristocracia de servicios, formada por miembros de la nobleza goda y de personas de aristocracia hispano-romana. Con Leovigildo se da un fuerte impulso a la creación del nuevo Estado, para lo que llama a muchos miembros de su séquito y a personas ilustres de la aristocracia goda para que ocuparan los altos cargos en el oficio palatino. Este rey trata ante todo de unificar las diferentes etnias y culturas existentes en la península y para ello da un fuerte impulso a la organización política administrativa del Estado. Estos ilustres duques y condes reciben el gobierno provincial y regional, alcanzando así un gran poder en sus territorios. Por otra parte, y en interés del propio Estado, la aristocracia hispano-romana fue llamada a ocupar los altos cargos del patrimonio fiscal y de la administración civil, al ser su preparación política y su formación cultural muy alta. La aristocracia de servicios y la de sangre se confundieron relativamente, aunque hasta la mitad del siglo VIII la vieja aristocracia de sangre mantuviera su fuerza, poder económico y dinamismo político. El poder alcanzado por los aristócratas causa fuertes tensiones con el poder monárquico, y un acto de simple ejercicio de las potestas públicas, como la revocación de un cargo, es tomado como un acto arbitrario de expolio. La aristocracia encuentra en la conjura o en la rebelión abierta la réplica a estos actos que en numerosas ocasiones concluyen con la deposición del rey o asesinato y la entonización del líder de los conjurados. A modo de ejemplo, sabemos que Chindasvinto dio muerte a 200 primates Gotorum y a 500 mediocres, que mientras en el Concilio IV de Toledo la elección del monarca se encomendaba a los obispos y senior, en el octavo, con Recesvinto como rey, la elección se confía a obispos y maioris palati. Esclavos, clases de siervos. Algunos indicios hacen suponer que el número de esclavos servi, ancillae, mancipa existe en Hispania y era que muy elevado, indicando además que pudieran ser la mano de obra más numerosa entre los trabajadores del campo, ya que en las funciones jurídicas las alusiones a esclavos son más numerosas que a los coloni. Al margen de estos grupos serviles privilegiados, los esclavos en general se dividían en dos grandes grupos, según su capacidad técnica, los idonei y los biliores o inferiores.
Estas denominaciones nos permiten una primera clasificación de la amplia población servil. Los siervos rústicos, pese a su peor condición que los idóneos, avanzaron más rápidamente hacia la emancipación. Algunos recibían parcelas de tierra que cultivaban con su familia, compensando al dueño con rentas y otras prestaciones establecidas. La situación de los esclavos. El poder de los dueños sobre sus esclavos era prácticamente absoluto. Las normas legales sufrieron diferentes variaciones dependiendo de la fortaleza del poder real. Así, Chindasvinto precisó y determinó las causas en las que la muerte de un esclavo no constituía delito. Recesvinto puso límites a la impunidad legal que disfrutaban los dueños, mientras que Hervigio, ante las presiones de los nobles, devolvió a los dueños inmunidades anteriores. Los libertos ocupaban una posición intermedia entre los siervos y los libres. La condición de liberto se obtenía por voluntad expresa de sus amos. Esta voluntad era reflejada en una disposición testamentaria o en un documento escrito que se daba al esclavo en presencia de un sacerdote o diácono y 3 testigos. Condición jurídica y social de los libertos. La condición jurídica, status libertatis, de liberto, era inferior a la del hombre libre, ingenus, en consonancia con la mentalidad de la época romana y visigoda que despreciaba social y tradicionalmente al esclavo. Los libertos podían contraer matrimonio con esclavos, mediante plácet del dueño, pero no con amos ni sus descendientes. Respecto a los lazos que mantenían con sus antiguos dueños y familiares, se basaban en la prestación de servicios personales, jornadas de trabajo, operare liberti y en cumplir determinadas obligaciones, obsequium. Todo ello reflejado y registrado en el acto de manumisión. La sociedad y la economía en la península ibérica durante la antigüedad tardía. La clase dirigente, el patrocinium y los bucellari. La clase dirigente de la sociedad peninsular de la época va a estar constituida por la aristocracia fundiaria laica y eclesiástica. El origen de esta gran aristocracia de la tierra hay que rastrearlos en los epígonos de la antigua aristocracia senatorial tardorromana y en los miembros de la antigua nobleza gentilicia germánica que tras su asentamiento se había convertido en un gran propietario al estilo tardorromano. Esta poderosa nobleza hispanogoda se caracterizaría por la asunción de una cierta superestructura ideológica gótica, así como por la perduración de ciertas costumbres germanas y por la permanencia de una tradición cultural clásica, concentrada cada vez más en círculos más estrechos, cultura que tiende a cristianizarse, cristianización de los potentes que incluso se refleja, como ya se ha visto, en la estructura de las edificaciones propias de sus villaes. La verdadera base del poder socioeconómico y político de esta aristocracia era la institución del patrocinio, junto con la propiedad fundiaria. En la estructura de la propiedad fundiaria se observan las relaciones de producción que en ella se daba y las consecuencias que la institución del patrocinio tenía para la conversión de antiguos campesinos libres en dependientes. Ahora bien, el Estado visigodo, en vez de impedir estas clientelas armadas, las promovió. Las razones pueden ser diversas, o bien por una debilidad de poder central, o por el deseo de atraerse a la aristocracia senatorial, también por la necesidad de contar con el mayor número de combatientes, etc. Además, no hay que olvidar la existencia de instituciones entre los germanos muy parecidas al patronium, como las clientelas cuasi serviles y la gefolfe. A cambio de tales servicios armados y para su mantenimiento, el patronus solía entregar a estos soldados privados cierta cantidad de tierra a título condicional, pero heredable en el caso de que sus hijos siguieran prestando tales servicios de armas. De hecho, si se observa la sociedad del siglo VII, se puede comprobar que se ha formado una verdadera jerarquía vasallística. Con criterios fundamentales de nobleza eran la riqueza, patrimonio al menos de 10.000 sólidos, y el desempeño de un alto puesto administrativo, aspectos que tenderían a estar unidos. En definitiva, era el lugar ocupado dentro de las relaciones de patrocinium el que determinaba la situación de cada uno y las subsiguientes posibilidades de vida y acción. Por otra parte, estas mismas relaciones de patronato se daban también en el seno de la Iglesia, estando situado en la cúspide los obispos. Es más, los obispos se veían favorecidos por la concesión al personal, al servicio de la Iglesia, de la inmunidad tributaria y de las otras cargas.
la masa productiva, diversificación y convergencia del campesinado. En el otro extremo de la sociedad habría que situar a las personas directamente implicadas en la producción de bienes, y fundamentalmente en la agricultura. Jurídicamente se distinguía entre hombres libres de los de condición servil o siervos, pero económicamente y socialmente, como se ha visto anteriormente, se tendía a la formación de una clase cada vez más homogénea de campesinos dependientes. La formación de esta clase se venía gestando desde la crisis del siglo II o incluso antes con la transformación de la esclavitud del tipo clásico y la descomposición de la sociedad tribal imperante en los pueblos germánicos. El grupo de hombres libres estarían formados por los pequeños propietarios agrícolas denominados posesores o privati. En una agricultura de rendimientos escasos, las malas cosechas, producto de las inclemencias climáticas o de plagas, tales como la de la langosta, el hambre y la mortandad, debían a estas y a las grandes epidemias y abandonaban un campo sobre el que recaía la presión de los poderosos y todo el duro peso de la fiscalidad del Estado visigodo. Las personas libres serían más numerosas entre los habitantes de las ciudades y aunque muchas de ellas solo tenían su residencia y se dedicaban al cultivo de la tierra, en los campos de las cercanías, otros vecinos desarrollaban actividades y profesiones típicamente urbanas. Los siervos palatinos del rey poseían sus propios esclavos y sus testimonios en un juicio tenían igual valor que el de un hombre libre, y los siervos de la Iglesia también poseían una condición privilegiada dentro de la clase servil, y fueron muy numerosos, y hubo iglesias con un alto número. Al margen de estos grupos serviles privilegiados, los esclavos en general se dividían en dos grandes grupos, según la capacidad técnica, los idóneos y los rústicos. Los siervos, manumitidos por sus dueños, obtenían la condición de libertos, inferior jurídicamente a lo de los nacidos libres. Formas de resistencia frente al orden social establecido. El proceso de constitución de una clase cada vez más homogénea de campesinos dependientes se dio mediante una nivelación por la base. Es perfectamente comprensible que surgiese una aguda tensión social. Dicha tensión social se convirtió algunas veces en verdaderas rebeliones armadas contra el Estado. La vida urbana. Con frecuencia se han afirmado que las ciudades, la vida urbana, en la península ibérica sufrieron en estos siglos una crisis decisiva, pero la verdad es que más que crisis o decadencia habría que hablar de mutación de las ciudades y de la vida urbana en relación con las típicas de época anterior. La mutación de las ciudades se dio en un doble vertiente, su aspecto físico y su contenido socioeconómico. El carácter un tanto marginal del comercio y de la artesanía, salvo las grandes ciudades de la costa o de los bordes de los ríos navegables, reduciría al resto de la población urbana al carácter de plebe mísera y hambrienta que vive a la sombra de los poderosos. Y en este contexto donde hay que comprender el evergetismo realizado por instituciones eclesiásticas para los humildes, creación de hospitales gratuitos, repartos diarios de alimentos en el atrio episcopal, etc. Salvo las grandes metrópolis como Tarragona, Toledo, Córdoba, Sevilla y Mérida, la ciudad se convierte principalmente en un centro defensivo, administrativo y religioso. Y serán los poderes laicos y eclesiásticos allí establecidos los que con su poder adquisitivo mantengan unos niveles mínimos de vida comercial y artesanal. Hay que reseñar que salvo casos aislados como Conimbriga y Cartagena y en menor medida Itálica, no se constaban abandonos de antiguos centros urbanos en esta época. Por el contrario, se asiste a la fundación de nuevas ciudades, a la transformación de antiguos núcleos de carácter rural en auténticas ciudades, como el caso de Oporto, Caliabria, Lamego, todas ellas en Portugal.